Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Erika Valeria Rodríguez Balbuena y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del derecho internacional. Este tema son los sujetos del derecho internacional. Cuando hablamos de sujetos del derecho internacional, nos referimos a las entidades que tienen capacidad de adquirir derechos, asumir obligaciones y actuar de manera directa dentro de la comunidad internacional. En otras palabras, son los actores que no solo existen dentro de un país, sino que también participan en las relaciones formales entre naciones, tratados y organismos internacionales. Durante muchos siglos se pensó que el único sujeto de derecho internacional eran los estados. Sin embargo, conforme al mundo se volvió más complejo, empezaron a existir actores, entes, que también tienen participación dentro de la comunidad internacional. Para entenderlos mejor, los vamos a dividir en tres grandes grupos. El primer grupo son los sujetos con personalidad jurídica. Estos actores tienen reconocimiento complejo en el derecho internacional, ya que pueden firmar tratados, demandar, ser demandados, tener obligaciones y derechos frente a otros sujetos. Dentro de estos sujetos con personalidad jurídica plena se encuentran los estados. Estos son un sujeto clásico y principal del sistema internacional. Un estado existe cuando existen tres elementos que son territorio, población y gobierno. Además de estos, debe tener soberanía y la capacidad de decidir sobre sí mismo y relacionarse con los demás estados. Los estados además pueden establecer relaciones diplomáticas, firmar tratados, participar en organizaciones internacionales, declarar o evitar conflictos, defender sus intereses frente a los tribunales internacionales. El origen del Estado se remonta al Tratado de Westfalia de 1648 que marcó el fin de las guerras religiosas en Europa. El segundo sujeto que se encuentra en esta clasificación son las organizaciones internacionales gubernamentales. Estas son creadas por los estados mediante tratados. No existen por sí solas y nacen a través de un acuerdo entre países. La personalidad de estas organizaciones es funcional y limitada, es decir, solo pueden actuar dentro de las competencias que le dio su tratado. Algunos ejemplos de organizaciones internacionales son la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, que nace a través de la Carta de San Francisco el 24 de octubre de 1949, y su objetivo es mantener la paz y proteger los derechos humanos y fomentar la cooperación. Otro claro ejemplo es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se crea en 1948 con la Carta de Bogotá. Esta promueve la democracia, la estabilidad y los derechos en América. La segunda clasificación son los sujetos sui generis. Sui generis significa de naturaleza única. Son casos especiales, no son estados ni organizaciones tradicionales, pero el derecho internacional los reconoce. Dentro de estos sujetos, el primero que encontramos es la Santa Sede, es decir, el Vaticano. El Vaticano no es solo un territorio, sino que es la autoridad universal de la Iglesia Católica y tiene capacidad para firmar tratados, mantener relaciones diplomáticas y participar en conferencias internacionales. Su reconocimiento histórico no depende solamente de la religión. El siguiente que se encuentra en esta clasificación es la Cruz Roja Internacional, que es una organización neutral y humanitaria y tiene el reconocimiento jurídico dentro del derecho internacional humanitario, especialmente en los convenios de Ginebra. La Cruz Roja puede negociar con estados con conflictos, proteger heridos, prisioneros y heridos, intervenir en guerras y sin tomar un bando. Esto lo convierte en un sujeto excepcional. También dentro de esta clasificación se encuentra la Orden de Malta, que es otra institución histórica que tiene embajadas y acuerdos con muchos estados. Aunque no es un estado territorial, se reconoce la personalidad internacional funcional. Después encontramos a los grupos beligerantes, que son grupos armados que controlan territorio, tienen una organización estructura y participan en conflictos internos. Se reconoce cuando cumple las reglas mínimas de un conflicto armado. Esto permite negociar treguas y llegar a acuerdos humanitarios. De igual forma, en esta clasificación se encuentran los movimientos de liberación nacional, los cuales representan a los pueblos que luchan por su independencia ante una potencia. Un ejemplo de esto es la Organización para la Liberación de Palestina. Ahora, la tercera clasificación dentro de los sujetos encontramos a los sujetos que no son sujetos plenos, pero influyen.
Estos no tienen personalidad jurídica, pero sus acciones impactan en el derecho internacional. En estos encontramos a las organizaciones no gubernamentales, los cuales representan a los gobiernos, es fuerza política, social y moral. Algunos ejemplos de estas organizaciones son la Amnistía Internacional y Greenpeace. Estas organizaciones pueden denunciar violaciones de derechos humanos, presionar a gobiernos y a tratados y generar un cambio internacional. En esta misma clasificación se encuentran las empresas transnacionales, las cuales tienen operaciones en varios países y un enorme poder político, que pueden influir en políticas comerciales, el medio ambiente y derechos laborales. Si se violan normas internacionales, pueden ser sancionadas por tribunales o mecanismos de arbitraje global. Y como última parte en esta clasificación, encontramos a los sujetos o bien individuos, que este es el cambio más importante del siglo XX. Antes las personas solo eran objetos de ley, pero hoy el individuo es un sujeto del derecho internacional en dos sentidos, ya que tiene derechos y también tiene responsabilidades. Un individuo puede ser responsable por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Y esto puede verse en tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal. Ahora bien, en conclusión podemos decir que el derecho internacional no solo es exclusivo de los estados. Hoy conviven muchos actores, como son las organizaciones internacionales, movimientos, individuos, entidades especiales que también pueden ejercer derechos y asumir obligaciones. Esto refleja cada vez un interconectado donde las relaciones internacionales no dependen únicamente de los gobiernos, sino que también influyen distintos actores de la comunidad mundial. Muchas gracias por ver este video. Espero que la explicación haya sido clara y útil. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.